Las presiones de la vida. Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. Tiempo devocional. El mensaje. Es una extraordinaria oportunidad que Dios nos da una vez más para poder compartir con usted una escritura. En Marcos capítulo número 4, versículo 35, nos refiere una interesante historia. Dice que ese día al anochecer Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca, donde estaban también los que acompañaban en otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió el viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento le obedece?». Amados hermanos, a todos en algún momento nos toca que enfrentar distintas situaciones a las cuales llamamos presión. Ante la presión perdemos la calma, el control, y cuando vemos que las presiones de la vida son muy fuertes, el control, ese peso tan grande que en algún momento lo tenemos pero lo perdemos. Y solo Dios puede con esa situación. ¿Por qué decimos eso? Pues precisamente la lectura nos lo está dejando mostrar. Exactamente este cuadro que usted ve ante esta situación, una tormenta y dos reacciones distintas. La misma tormenta para los discípulos es la misma tormenta para Jesús. Jesús está tranquilo, descansando, pero los discípulos temen morir, tienen angustia, tienen presión, por lo tanto lo que hacen es despertarlo y bueno, ya lo leímos. Dios ha puesto en mi corazón el poder hablarles sobre las presiones de la vida. Todas las tenemos, de diferente índole, en diferentes circunstancias. Todos tenemos una presión. La presión que usted tiene no se compara, por ejemplo, a la presión de un niño. Un niño se siente preocupado porque muy probablemente mañana va a tener que enfrentar un examen que para él es difícil, para usted es fácil. Pero en proporción todos experimentamos presión. Pero esta oportunidad, la pregunta a enfocarnos en el tema de hoy es cómo manejamos las presiones. Completamente seguros estamos que Dios no se siente presionado. Dios nunca pierde el control. Por lo tanto, Él no padece de esas reacciones que nosotros los humanos sí las tenemos. Y por eso leí este pasaje de Marcos, el cual nos muestra que el Señor no tiene ningún tipo de presión y Él mantiene la tranquilidad. Yo les puedo referir, por ejemplo, al pasaje donde Él enfrentó la máxima presión de su vida, que es cuando iba a ser puesto a juicio y viene ese sufrimiento, y Él sale a orar, no se espanta, sale a orar y sale a pedir fortaleza. Repito, Dios nunca pierde el control, porque Dios nunca se siente presionado. Nosotros, en cambio, sí. Pero vuelvo a la carga con la pregunta: ¿cómo reaccionamos ante las presiones? Déjenme darles un par de ejemplos y después déjenme compartir 3 consejos que nos va a ayudar a enfrentar a las presiones y que nuestras reacciones sean reacciones
que tengan un control, llamémoslo así. Vea usted el ejemplo de dos hermanas que enfrentan la pérdida de un ser querido. Vamos a Juan capítulo número 11. Muere Lázaro. Jesús llega allí donde están prácticamente el velorio, la despedida, etc. Y observe la reacción de una de las mujeres llamada Marta. Verso 21. Señor, le dijo Marta a Jesús. Leamos el verso 20, por favor. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Note ese detalle, por favor. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Paremos acá. Veamos ahora la reacción de la que se quedó en casa. Verso 29. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente. Paremos acá. ¿Qué esto? ¿Qué oyó María? Verso 28 dice, dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, Jesús está aquí y te llama. Note que Marta, Jesús no la llamó, ella fue. En cambio, Jesús llama a María. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Verso 32. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, escuche, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Paremos acá. Aquí vemos la presión de dos hermanas que están pasando un momento de dolor, de tristeza. Su hermano ha muerto. Hay tristeza, duelo, luto, vacío, como usted quiera llamarle. Así que ambas reaccionan ante esa situación. Note que Marta va a buscar a Jesús cuando sabe que está entrando en el pueblo. ¿Sí? Y cuando llega con Jesús, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En cambio, María no fue al encuentro con Jesús, sino fue a su encuentro cuando Jesús ya le manda a llamar. Note que a una la llama y a otra no. Al que la llama, que es María, va, se acerca y le hace la misma pregunta o la misma afirmación, quise decir. Si tú hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Note que ambas afirmaron lo mismo, pero hay una diferencia. La diferencia que nos registra el Evangelio de Juan en el verso 32 es que antes de que María afirmara eso, ella se arroja a los pies de Jesús. Mire que esto es un detalle importante, porque todo acto que tenía que ver con arrojarse a los pies de Jesús era un acto de adoración. Entonces, la pregunta o la afirmación tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la perspectiva que ambas tenían, coincidían. Pero había dentro del corazón de Marta algo diferente al corazón de María. María, al postrarse y arrojarse a los pies de Jesús, está reconociendo y le está adorando. Marta no hizo eso. Entonces esto nos muestra las reacciones distintas ante la misma presión. A veces hay cristianos que cuando tienen presiones, unos se especializan en reclamarle al Señor, pero otros le adoran y también le
claman o le reclaman, pero no puede ser igual. Son reacciones. A estas alturas, querido hermano, no le he hecho la pregunta que debo de hacerle, y es, ¿y usted cómo reacciona ante las presiones de la vida? ¿Es usted un tipo de persona o de cristiano que cuando le viene una presión se molesta, se entristece? No se preocupe si le pasa eso. Es muy humano porque arrancamos con el pasaje donde vemos la humanidad de los discípulos a causa de su poca fe versus la humanidad de Jesús que está tranquilo. Así que es una buena oportunidad para que usted analice qué tipo de reacciones estamos teniendo ante las presiones de la vida. Veamos otro ejemplo, y este es el ejemplo que me va a servir de plataforma para ir al texto central que vamos a compartir. Hechos capítulo número 16. Vamos a ver. Permítame y vamos al versículo 22. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y le ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste le metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. Y a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos les escuchaban. Muy bien. Ahora quiero que veamos versículo 27. Bueno, sigamos la lectura, perdón. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Muy bien, aquí hay otro ejemplo que nos va a ilustrar sobre cómo reaccionamos ante las presiones de la vida. El ejemplo de Pablo y Silas es un ejemplo claro de otra reacción, una reacción de fe, una reacción madura, muy probablemente similar a la de María. Pablo y Silas experimentaron persecución, los golpearon, estaban desnudos, los metieron a la cárcel, estaban incómodos, los pusieron en un cepo, inmovilizados, y leímos que en medio de eso ellos están cantando y orando, cantando y orando. Vea la reacción de estos hombres de Dios. Dios envía un terremoto particular para que las puertas de las cárceles se abrieran y las cadenas se soltaran. El responsable del cuidado de la cárcel era un hombre que se le conoce como el carcelero de Filipos. Se le llama Filipos porque era la ciudad donde estaban ellos. Y él estaba durmiendo. Cuando él despertó, no sintió el terremoto o no hubo ese movimiento en donde él estaba, muy probablemente. Pero cuando despertó y fue a echar su ronda, encontró todo abierto. Y leímos que su reacción, ¿qué fue? Agarrar su espada y quería matarse. Más que quería, iba a matarse. No se mata porque escucha un grito que es de Pablo y le dice: no te hagas daño. Paremos acá. Mientras unos en su presión cantan y oran, otra persona con otra presión, lo que piensa y cree que es bueno hacer es quitarse la vida. Dígame si eso no es lo que
muchos en este tiempo están haciendo. Tienen presiones y lo que piensan es en quitarse la vida, porque así manejan la presión. Al igual que Marta tenía la presión de la pérdida de su ser querido, y lo que hace es reclamarle al Señor. María lo primero que hace es adorar al Señor. En la presión, Pablo y Silas, en vez de decirle a Dios, mátanos, Señor, no, están cantando y dando gracias a Dios, pero este carcelero en su presión lo que piensa es matarse la vida. Entonces, quiero que vea este cuadro de que muchos en la presión actúan de una manera correcta y otros en su presión actúan de una manera incorrecta. Ya se dio cuenta de eso, ¿verdad? Ahora, ese solo es un ejemplo para ilustrarle a usted que hay muchas reacciones, pero hay una razón y hay un porqué. María, en este caso, antes de expresar su sentimiento, adoró al Señor. Hay una razón por la cual Pablo y Silas estaban cantando y orando al Señor. Y es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos da y nos pone muchos principios para que nosotros podamos manejar las presiones de la vida. Pero si no aprendemos esos principios, entonces corremos el riesgo de pensar como Marta o de actuar como el carcelero de Filipos. Por eso este es un tema, una enseñanza trascendental para usted, porque siempre tenemos presiones, siempre. Y al aprender esto, la idea es que usted vaya y le enseñe a su familia, porque usted como oyente es parte de un círculo familiar y usted puede usar esta enseñanza para poder compartírsela a su círculo, porque los demás miembros de su círculo también sufren de presiones y muy probablemente no sepan qué hacer. Así que quiera Dios que usted en esta hora tome nota y reflexione sobre el consejo que Dios nos va a dar en los siguientes minutos. Quiero hablarle de tres cosas que nos van a ayudar a reaccionar correctamente ante las presiones de la vida. Y Pablo se va a encargar precisamente de eso. Vaya conmigo, por favor, a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Ahí vamos a estar meditando y tomando varios pasajes. Curiosamente, Pablo tiene bien claro este momento y esa experiencia difícil que vivió en Filipos, y de una u otra manera en su carta lo va a expresar, solo que de otra manera, enseñándonos a nosotros su experiencia, por qué él cantaba y oraba en medio de su presión. Lea por favor conmigo o dirija su vista al versículo número 12 del capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Paremos acá. ¿A qué cosas se está refiriendo Pablo cuando dice, quiero que sepan que estas cosas que me han sucedido? ¿Qué le ha sucedido a Pablo? Pues bueno, lo que ya le expliqué anteriormente, estar en la cárcel. Pablo vivió mucho tiempo en la cárcel, no por malo. Vivió mucho tiempo en la cárcel por causa del Evangelio. Así que Pablo, convencido de que estaba haciendo lo correcto, Pablo permanecía en esa constante de llevar la palabra a donde le abrían puertas y aún en donde no le abrían puertas. Y a eso le llevó Pablo a tener muchos problemas con las autoridades, no porque Pablo fuera un rebelde, sino era porque Dios le ordenaba que tenía que predicar la palabra. Y dentro de sus consecuencias fue estar en la cárcel. Pero note cuál es la expresión que Pablo
cita, y es, hermanos, todo esto que está pasando, es decir, sus prisiones, esto me afecta a mí, pero no importa lo que a mí me afecte. Lo que importa es que esto ha servido para el progreso del Evangelio. Y hay una cita que Pablo en la epístola a los Romanos nos regala que viene siendo muy similar a esto. Y es: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Sí, lo que Pablo está diciendo, que sus prisiones sirven para que el Evangelio corra. Por lo tanto, él le da gracias a Dios y anima a los hermanos de Filipos a que no estén tristes, sino que den gracias a Dios por él y que la palabra siga corriendo. Entonces Pablo nos enseña el primer secreto para poder enfrentar las presiones de la vida. Y es estar con Cristo. Repito eso. La primera forma de poder enfrentar correctamente las presiones de la vida es estar con Cristo. Querido hermano, es que Cristo hace la diferencia en todo. Usted se va a poner en ese punto. Si usted está con Cristo, aún las presiones van a ser y le van a dejar una sensación diferente. ¿Por qué? Porque estar con Cristo nos hace estar en propósito. Y quiero que usted entienda eso. Cuando uno decide caminar con Cristo, todo lo que repercute en su vida, todo lo que ocurre en su vida, siempre lleva propósito. Por lo tanto, ese propósito es lo que nos anima y nos da esperanza para poder enfrentar la presión que estamos enfrentando. En cambio, aquella persona que está sin Cristo no tiene esperanza, porque su vida sigue siendo una vida sin propósito. Por lo tanto, bienaventurados los hijos de Dios. Bienaventurados los que ya han abierto su corazón al Señor, porque eso a usted le da propósito. Y a cada presión que usted tiene en la vida, en las áreas de su vida, Dios le dice: hay un propósito. Y al igual que Pablo, sus mismas presiones le llevaban a cumplir el propósito de Dios. Y Pablo se gozaba con eso. En vez de estar lamentándose, estar encerrado en una prisión, él decía: doy gracias a Dios, porque esto que está pasando es de bendición para el gran plan general de Dios, que es que el Evangelio sea expandido. Así que si usted está con Cristo, hermano, usted debe de entender que ese problema, esa situación difícil tiene un propósito. Y eso a usted le debe de poner en perspectiva de que al final, cuando salga, cuando se termine esta situación, usted va a ver algo maravilloso obrar, porque así es Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ahora, quiero aclarar algo, hermano. La vida en Cristo no nos separa del sufrimiento. La vida en Cristo no nos separa de que ya no vamos a tener presiones. De ninguna manera. Pero mi aclaración va más allá que eso. Mi aclaración es que si esa presión es por hacer lo correcto, tiene propósito. Pero si la presión que usted está viviendo es por causa de tener una vida desordenada, una vida de pecado, entonces yo tengo que decirle que Pablo no está hablando de esto acá. Pablo está hablando de aquellos que están fieles, aquellos que están constantes, aquellos que están comprometidos con Jesús. Y aún con todo eso vamos a tener presiones, pero vamos a tener propósito y esperanza. Pero hay cristianos carnales que no tienen ese estilo de vida. Y entonces se meten a situaciones que les generan presiones. Entonces lo que viene ahora y escuchando este mensaje es: entonces como yo me metí a una deuda
innecesaria, tengo la presión de pagar y de esto yo sé que tiene un propósito. Querido hermano, yo tengo que decirle, y por eso hago la aclaración, que lo que corresponde ante nuestras malas decisiones y nuestra vida que independiente a Jesucristo es tener una actitud de arrepentimiento, pedirle perdón a Dios, reconocer nuestro pecado y a partir de eso, entonces ahí usted se mete al propósito del Señor. Pero mientras tanto, si usted, aún siendo creyente, está teniendo una vida desordenada, yo tengo que decirle que eso, mientras no haya un cambio, una transformación y un arrepentimiento, no puede pensarse como que hay propósito. Pablo no estaba preso porque le debía dinero a la gente. Pablo no estaba preso porque andaba engañando a la gente. Pablo estaba preso por hacer lo correcto. Y es que, mire qué interesante, porque algunos piensan, yo pensé que estar en Cristo no significaba tener presiones. Bien, la vida continúa. Y vamos contra la corriente, querido hermano. Vamos en contra de lo que el mundo está haciendo y eso va a generar rechazo y eso va a generar persecución. ¿Cuántas veces uno como creyente en un trabajo probablemente se burlan, nos presionan, nos aíslan? ¿Por qué razón? Por causa del Evangelio. Ahora, eso no le debe de obligar a usted a no cuidar su testimonio. Entonces, punto número 1. ¿Cómo enfrentamos las presiones de la vida? Manténgase con Cristo. Esté caminando con Cristo. De esa manera, usted va a entender que cada presión de la vida le va a llevar a un propósito eterno. ¿Qué le parece? Yo le ruego al Padre que nos haga entender eso, mis amados hermanos. Porque a los que aman a Dios, y no me voy a cansar de decir eso porque esta es una bellísima promesa del Señor para nuestras vidas, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Bueno, vamos al segundo punto. Capítulo 1, versículo 18, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y escuche, y en esto me gozo y me gozaré aún. Muy bien. Mire, mi amado hermano, ya que ya llegamos a entender que cuán importante es estar en Cristo y que estando en Cristo la perspectiva cambia, una de las cosas que hemos recibido de parte del Señor es su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando el carácter de Dios en nuestras vidas. Y dentro de una de las expresiones del carácter de Dios está el gozo. El gozo es algo que no nace de nosotros, sino es algo que nace del Espíritu Santo y que tiene como propósito fortalecernos a través de esa actitud de agradecimiento y de alegría que debemos tener ante las diferentes instancias que tenemos que experimentar en nuestra vida. Pablo decía, yo aquí en esta prisión me estoy gozando y me voy a gozar más aún. Entonces, quiero decirle que usted como creyente tiene al Espíritu Santo. Y esa persona de la Trinidad que mora en cada uno de nosotros nos está desarrollando, trabajando en nuestro interior, y una de las cosas que está trabajando es el gozo. Por lo tanto, el segundo aspecto que yo tengo que mencionarle para poder enfrentar las presiones de la vida es que Cristo es la fuente de mi gozo. Cristo debe ser la fuente de mi gozo. Estoy con Cristo, sí, y eso me da propósito, pero Cristo es la fuente de mi gozo. Mire,
yo me he encontrado muchas veces admirado, sorprendido, cómo la gente, su escala de valores es tan baja que yo he visto gente deprimida porque su equipo de fútbol favorito no ganó, no clasificó, y andan tristes, decaídos. Y entonces uno dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás decaído, deprimido? Es que no ganaron y menciona el equipo de fútbol. ¿Por eso estás en esa actitud emocional? Entonces me doy cuenta que hay muchas personas que su fuente es cualquier cosa menos Cristo. La raíz de su gozo es cualquier cosa menos Cristo. Mire, hay gente que si sale el sol está gozoso. ¿Sí? Pero una vez entra a un clima donde el sol no es que no salga, sale, pero no se ve y se mantiene gris, se mantienen decaídos. Hermano, si ese es nuestro estilo de vida, claramente estamos demostrando que nuestra fuente de gozo, nuestra fuerza, nuestro ánimo, no es Dios, sino es el clima, el fútbol, los amigos, el internet. ¿Ya se dio cuenta que ahora el wifi, entonces estoy así? Pero una vez se va el wifi, estoy desesperado. Querido hermano, ¿cuál es la fuente de su gozo? ¿De dónde viene nuestro gozo? Si ese gozo viene de Jesucristo, entonces tengo que decirle que usted se va a gozar aún en medio de esa presión que le está dando. ¿Por qué? Porque como viene entonces el sentido de lo anterior, ¿no? He llegado a entender que esta situación que estoy pasando, número 1, Dios tiene el control, y número 2, tiene un propósito. Entonces eso me da ánimo, me da paz, me da gozo, y entonces yo me puedo gozar aún estando con esa presión. Y en vez de tirarme a lamentar, en vez de tirarme al encierro, no, voy a estar tranquilo. Y eso es lo que el Señor y Pablo nos están mostrando en estos versículos. Pablo, ¿dónde estaba al escribir esto? Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo decía, me gozo solo con decir eso. Pablo está haciendo la diferencia. Mire, yo recuerdo, y se lo cuento a manera de testimonio porque aprendí de mis errores, pero yo recuerdo una vez que fui a una visita a un hospital. Iba con el buen ánimo a visitar a un enfermo. Pero al parecer no había tomado conciencia de que aun cuando uno va a hacer ese tipo de actividades, necesita ir con la gracia del Señor y no simplemente voy a ir a visitar. Y le hago esa aclaración porque estando en el hospital y teniendo contacto con el enfermo, ¿sabe qué pasó? El enfermo me terminó animando a mí y yo en vez de animar al enfermo. ¿Qué le parece? Y es lo que Pablo está haciendo. Pablo en la prisión animando a los que están libres. Algo así como le cuento. El enfermo animando al sano. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque la fuente de su gozo es el Señor. Yo aprendí, digo, qué tremendo, Señor, perdóname, porque definitivamente yo andaba pensando en otra cosa y esa experiencia me sirvió de mucho. ¿Qué le causa gozo a usted? Tener su cuenta llena en el banco y por eso usted se siente todo un campeón, bien animado. Se siente bien porque todo le va bien, pero cuando le va mal, usted se siente tirado en el suelo. Significa
que su fuente no es Cristo, su fuente es cualquier situación. Entonces, vale la pena volver a preguntar, ¿cuál es la fuente de su gozo? Muy bien, quiero cerrar entonces esta reflexión bíblica yéndonos al tercer aspecto. Ahora vamos y adelantemos. Solo un detalle, perdone, que se me olvidó aquí comentarle. La palabra gozo en este capítulo número 1 aparece 4 veces. Y yo le he enseñado en algún momento que cuando algo se repite constantemente es de suma importancia. De hecho, los teólogos le han denominado a esta epístola la epístola del gozo, la carta del gozo, porque Pablo manifiesta mucho ese buen ánimo en esta carta. Pero sorprendentemente en este capítulo 4 veces aparece la palabra gozo, pero 19 veces aparece la palabra Cristo. Por lo tanto, ahí nace la idea, Cristo es la fuente de mi gozo. Cristo debe ser la fuente de mi gozo. Amén. Hoy sí vamos al capítulo número 4, verso número 2 en adelante. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo con el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y escuche qué es lo que dice Pablo. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Muy bien. Mire, querido hermano, Pablo aquí le está pidiéndole a su colaborador Timoteo que anime a algunas hermanas, personas que estaban peleando, ¿sí? Y le dice, mire, te ruego que vayas con ellos y que le pidas que dejen de estar peleando, que sean de un mismo sentir. Luego le pide a su colaborador Timoteo que ahí te encargo que estés ayudando a Clemente y a los demás colaboradores. Pablo le da ese encargo a Timoteo porque para él era bien importante el que todos estemos animados y todos estemos animándonos los unos a los otros. Por eso es que Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Queridos hermanos, el tercer elemento que Pablo nos da para poder enfrentar las presiones de la vida es estar animado por otros y estar animando a otros. Pablo en la prisión está animando a otros. Pablo está animando a los hermanos a que dejen de estar peleándose, a animar a otros que también están en la misión, pero también a Pablo lo animan. Observe lo que dice, por favor, el versículo, déjeme ver, 14, dice, sin embargo, estoy en el capítulo 4, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra ahora que he recibido a Epafrodito lo que me enviaron, una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Mire qué extraordinario lo que aquí Pablo cita. Pablo empieza animando a otros.
Pero Pablo se siente animado por los hermanos de Filipenses, porque envían a un hermano llamado Epafrodito. Y este hermano no solo llega con palabras, este hermano llega con una buena ofrenda. Y le dice: sabemos que estás en una necesidad, aquí te enviamos esta ayuda. No es mucha, pero es una ayuda con todo nuestro corazón. Pablo se siente animado en medio de su presión. Y esa es la idea de este tercer punto. Cuando usted esté pasando por una presión, usted no debe de pasarla solo. Usted debe de tener a alguien a su lado, a un Timoteo, a un Epafrodito, que le esté animando. Pero no solo eso, querido hermano, necesita usted estar animando a otros. ¿Sabe que también uno aprende mucho en ese sentido? Hablando de visitas, yo recuerdo una vez que iba un poco cabizbajo a otra visita por alguna necesidad material. Y cuando yo llego a ese lugar a visitar, querido hermano, me encuentro una situación de verdad bastante, pero bastante definitivamente lamentable. Y digo yo llorando por esto y acá con una gran necesidad. Querido hermano, necesitamos entender que nosotros estamos para bendecir. Y es por eso que si usted está pasando por un momento de prueba, de presión, es momento de que usted se detenga y vea a su alrededor y se va a dar cuenta que también hay gente con necesidad y que Dios quiere usarlo a usted para animar a esas personas. Y que también Dios va a enviar a personas a animarle. De hecho, esta prédica es para animarle a usted que ha estado pasando con presiones en este tiempo, en esta temporada. Así que no se olvide de estos 3 principios que le hemos enseñado en este devocional. ¿Cómo podemos enfrentar las presiones de la vida? Número 1, se enfrentan con Cristo. Número 2, se enfrentan con el gozo de Cristo. Número 3, se enfrentan animando a otros y animado por otros. Si usted vive en esa dinámica de vida, definitivamente usted va a enfrentar cualquier tipo de presión con la correcta actitud que debemos enfrentar. Hermano, gracias por habernos acompañado y quiero orar por usted si está enfrentando una presión basado en estos 3 principios. ¿De acuerdo? Padre que estás en los cielos, no sé si en este momento las personas que nos están escuchando están pasando por presiones, pero bajo tu palabra hoy oramos por cada una de ellas declarando 3 cosas. Señor, es momento de analizar si he estado con Cristo, si he estado viviendo conforme a lo que tú quieres o me he estado alejando. Hoy es un tiempo tal vez de arrepentimiento para usted, querido hermano. Así que hoy te pedimos perdón si hemos estado caminando de acuerdo a nuestra propia prudencia. Y si hemos estado caminando contigo, gracias Señor, porque tú haces la diferencia. Si tú no estuvieras en este momento conmigo, otra cosa estuviera experimentando. Pero tú has estado con nosotros y tú nos has dado ánimo para seguir adelante. Tú nos das el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo nos das el gozo de entender de que algo tienes para mi vida en medio de esa presión. Señor, gracias porque tú no me has dejado. Y hoy, Padre, me comprometo después de escuchar esta palabra a llamar, a escribir, a visitarle a alguien para animarlo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Voz Evangélica de América, Radio BEA.